Tenías que elegir, Becky o Carol, no podíamos tener a las dos, confesó un ejecutivo de Sony Music durante una reunión privada que se filtró meses después. Esa decisión, tomada en una sala de juntas de Miami, desataría la rivalidad más costosa en la historia de la música latina. $200 millones estaban en juego. Era el 23 de marzo de 2023, en el piso 47 de la Torre Sony en Brickell, Miami, cuando Roberto Martínez, vicepresidente senior de Sony Music Latin, pronunció las palabras que cambiarían para siempre la dinámica de la música latina femenina. La reunión había sido convocada con carácter de urgencia, y alrededor de la mesa de cristal se encontraban los ejecutivos más poderosos de la industria musical latina en Estados Unidos. El motivo de la reunión era un problema que nadie había anticipado. Por primera vez en la historia de Sony Music Latin, dos artistas femeninas del mismo género estaban compitiendo directamente por los mismos recursos, los mismos mercados y fundamentalmente, por el mismo trono. Rebecca Marie Gómez, conocida artísticamente como Becky G, había llegado a Sony Music en 2017 como una joven promesa del pop latino. Nacida en Inglewood, California, de padres mexicanos, Becky representaba el sueño americano latino, una chica de 20 años que había crecido en la pobreza pero que tenía el talento y la determinación para conquistar tanto el mercado estadounidense como el latinoamericano. Carolina Giraldo Navarro, mundialmente conocida como Karol G, había firmado con Sony Music en 2016 después de años de lucha en la industria colombiana. A los 32 años, Carolina ya había pagado sus deudas en el mundo del reggaetón, había trabajado con los mejores productores puertorriqueños, y se había ganado el respeto de una industria tradicionalmente dominada por hombres. Durante sus primeros años en Sony Music, ambas artistas habían coexistido sin problemas mayores. Becky G se enfocaba principalmente en el mercado pop estadounidense con algunos cruces al reggaetón, mientras que Karol G dominaba el reggaetón tradicional y el mercado latinoamericano. Había espacio para ambas, o al menos eso parecía. Pero a principios de 2023, algo cambió radicalmente. Becky G había lanzado Mamidos, su colaboración con Karol G que se había convertido en un éxito masivo, alcanzando el número 15 en el Billboard Hot 100 y acumulando más de 800 millones de reproducciones. Por primera vez, Becky había demostrado que podía dominar completamente el reggaetón, el territorio que Karol G había considerado propio. Simultáneamente, Karol G había lanzado Tomorrow 2 con su colaboración con Becky G, pero también había comenzado a experimentar con sonidos más pop y había empezado a cantar en inglés de manera más frecuente. Estaba claramente expandiendo su alcance hacia el mercado estadounidense que Becky G había estado cultivando. De repente, teníamos dos artistas que no solo competían en el mismo espacio, sino que estaban evolucionando para atacar exactamente los mismos mercados, explicaría Roberto Martínez en una entrevista posterior. Era una situación insostenible desde el punto de vista comercial. Los números que los ejecutivos de Sony tenían frente a ellos esa mañana de marzo eran escalofriantes. En Spotify, Karol G tenía 74.5 millones de oyentes mensuales, mientras que Becky G tenía 74.4 millones. La diferencia era de apenas 100,000 oyentes, un margen tan estrecho que básicamente significaba un empate técnico. Pero más preocupante que los números de streaming eran las proyecciones financieras que el equipo de análisis había preparado. Según sus cálculos, mantener a ambas artistas con contratos de máximo nivel y presupuestos promocionales completos costaría a Sony Music Latin aproximadamente $200 millones durante los próximos 5 años. El problema no era solo el dinero, continuó Roberto. Era que estábamos canibalizando nuestros propios mercados. Cada dólar que gastábamos promoviendo a Becky en Latinoamérica era un dólar que no gastábamos en Karol. Cada recurso que dedicábamos a meter a Karol en el mercado estadounidense era un recurso que le quitábamos a Becky. La situación se había vuelto particularmente tensa cuando ambas artistas habían solicitado trabajar con los mismos productores para sus próximos álbumes. Tiny, el productor puertorriqueño detrás de algunos de los mayores hits del reggaetón, había recibido ofertas de ambos equipos para trabajar en sus proyectos de 2024. Lo mismo había ocurrido con Obi on the Drums, Sky Rompiendo, y prácticamente todos los productores A-list del género urbano. Era como si tuviéramos dos equipos de fútbol jugando por el mismo trofeo, observó María Elena Córdoba, directora de AR de Sony Music Latin. Pero nosotros éramos los dueños de ambos equipos, y sin importar quién ganara, estábamos perdiendo dinero.
La tensión había escalado cuando los equipos de management de ambas artistas habían comenzado a competir por las mismas fechas de festivales. El Coachella 2024 había querido solo una artista latina femenina en su cartel principal, y tanto Becky G como Karol G habían sido consideradas. La situación se había resuelto finalmente con Karol G consiguiendo el slot, pero no sin generar resentimiento del lado de Becky. Ese fue el momento en que nos dimos cuenta de que esto se había vuelto insostenible, recordó Roberto. No se trataba solo de una competencia saludable entre artistas. Se había convertido en una guerra civil dentro de nuestra propia compañía. La reunión del 23 de marzo había sido convocada para tomar una decisión definitiva. Los asistentes incluían a Roberto Martínez, María Elena Córdoba, el CFO de Sony Music Latin Javier Herrera, y la VP de Marketing Internacional Carmen Domínguez. También estaba presente, vía videoconferencia desde Los Ángeles, el CEO de Sony Music Entertainment Rob Stringer. Rob fue muy claro desde el principio, recordó uno de los asistentes. Dijo que Sony no podía seguir financiando lo que esencialmente era una guerra entre dos de sus propios activos más valiosos. Teníamos que tomar una decisión estratégica. Las opciones que se discutieron esa mañana eran limitadas y todas problemáticas. La primera opción era intentar diferenciar más claramente a las dos artistas, empujando a una hacia el pop y a la otra hacia el reggaetón puro. La segunda opción era reducir significativamente el presupuesto de una de ellas. La tercera opción, la más radical, era dejar ir a una de las dos artistas. Nadie quería considerar la tercera opción, explicó María Elena. Tanto Becky como Karol eran activos increíblemente valiosos. Dejar ir a cualquiera de las dos habría sido como regalarle millones de dólares a la competencia. Pero fue Javier Herrera, el CFO, quien presentó los números que cambiarían la discusión. Según sus proyecciones, mantener el status quo durante los próximos 5 años no solo costaría 200 millones de dólares, sino que probablemente resultaría en que ambas artistas tuvieran carreras menos exitosas de lo que podrían tener individualmente. Estábamos dividing el pastel en lugar de hacerlo más grande, explicó Javier. Nuestros datos mostraban que con los recursos combinados que estábamos gastando en ambas, podríamos hacer a una de ellas la artista latina más grande del mundo. La decisión no fue fácil, pero eventualmente se reducía a una consideración estratégica fundamental. ¿Qué mercado era más valioso a largo plazo? ¿El mercado estadounidense que Becky G representaba, o el mercado latinoamericano global que Karol G dominaba? Carmen fue quien presentó el argumento definitivo, recordó Roberto. Nos mostró datos demográficos que indicaban que la población latina en Estados Unidos iba a crecer un 70% en los próximos 20 años. Pero también nos mostró que el streaming en Latinoamérica estaba creciendo un 300% año tras año. Ambos mercados eran increíblemente valiosos. Finalmente, fue Rob Stringer quien tomó la decisión ejecutiva. Sony Music Latin se enfocaría completamente en convertir a Karol G en la superestrella global latina, mientras que trabajarían para mover a Becky G hacia una carrera más pop mainstream con Sony Music US. No era que Becky fuera menos talentosa o menos valiosa, aclaró Roberto. Era una decisión puramente estratégica basada en positioning de mercado. Karol ya tenía el reggaetón lockdown en Latinoamérica, y creíamos que Becky tenía más potencial para crossover al mainstream estadounidense. La decisión se tomó por unanimidad, pero no sin reservas. Todos los presentes entendían que estaban potencialmente sacrificando una de las rivalidades más interesantes y comercialmente viables de la música latina. Pero implementar la decisión resultó ser más complicado de lo que habían anticipado. Cuando se le comunicó la estrategia al equipo de Becky G, la reacción fue de shock y decepción. Becky había trabajado durante años para establecerse en el reggaetón, explicó una fuente cercana a su equipo. De repente le estaban diciendo que tenía que abandonar un género en el que había encontrado su mayor éxito comercial. La notificación a Karol G fue recibida con una mezcla de satisfacción y preocupación. Por un lado, significaba que Sony iba a invertir recursos masivos en su carrera. Por el otro, perdía a su collaborator más exitosa y potencialmente su única competencia real en el espacio femenino del reggaetón. Karol entendió inmediatamente las implicaciones, reveló una fuente de su equipo. Ya no iba a tener el challenge que Becky representaba, pero también ya no iba a tener las colaboraciones que habían sido tan exitosas para ambas. Los efectos de la decisión se hicieron evidentes casi inmediatamente. En abril de 2023, Karol G lanzó TQG con Shakira,
una colaboración que había estado en desarrollo durante meses pero que de repente se convirtió en una priority absoluta para Sony Music Latin. La canción recibió un presupuesto promocional masivo y se convirtió en el hit más grande de Karol G hasta ese momento. Simultáneamente, Becky G comenzó a trabajar más estrechamente con productores pop mainstream y empezó a desarrollar material que la alejaría del reggaetón. Su single Mamidos sería, irónicamente, su último gran hit en el género urbano bajo Sony Music Latin. Pero la decisión de Sony Music no quedó completamente en secreto. En mayo de 2023, durante una entrevista en el podcast Alofoque Radio Show, un productor puertorriqueño que había trabajado con ambas artistas mencionó casualmente que había escuchado que Sony había decidido no seguir promoviendo collaborations entre Becky y Karol porque se estaban haciendo demasiado competencia. El comentario pasó relativamente desapercibido inicialmente, pero fue capturado por blogs de música latina y eventualmente llegó a los fanáticos de ambas artistas. Las especulaciones comenzaron a circular en redes sociales, y varios periodistas musicales comenzaron a investigar la veracidad del rumor. Empezamos a recibir llamadas de periodistas preguntando sobre la separación artificial de Becky y Karol, recordó María Elena. Obviamente, no podíamos confirmar detalles específicos de decisiones comerciales internas, pero tampoco podíamos negar que habíamos tomado decisiones estratégicas sobre el positioning de nuestros artistas. La situación se complicó cuando, en junio de 2023, Becky G fue preguntada directamente sobre la falta de colaboraciones futuras con Karol G durante una entrevista en el show de Piolín. Becky manejó la pregunta muy profesionalmente, observó su publicista. Dijo que ambas estaban enfocadas en sus proyectos individuales y que siempre habría love y respeto mutuo. Pero cualquiera que conociera el behind the scenes podía leer between the lines. En julio de 2023, la especulación se intensificó cuando ambas artistas aparecieron en los premios Juventud pero evitaron cuidadosamente cualquier interacción pública. Las cámaras capturaron varios momentos donde parecían deliberadamente evitar estar en el mismo shot, y las redes sociales explotaron con teorías sobre un beef personal. Esa fue una noche muy incómoda para todos nosotros, admitió Carmen Domínguez. Habíamos instruido a ambos equipos sobre la nueva estrategia, pero no habíamos anticipado cómo se vería publicly cuando dos artistas que habían sido tan colaborativas de repente parecían estar evitándose. El turning point llegó en agosto de 2023, cuando Roberto Martínez decidió ser más transparente sobre la situación durante una entrevista con Billboard Español. Sin revelar detalles específicos, confirmó que Sony Music Latin había tomado decisiones estratégicas sobre el positioning de mercado de nuestros artistas principales. Roberto fue muy cuidadoso con sus palabras, explicó el periodista que condujo la entrevista. Pero cualquiera en la industria entendió exactamente lo que estaba diciendo. Sony había decidido terminar artificialmente lo que había sido una de las rivalries más comercialmente exitosas de la música latina. La confirmación unofficial de Billboard llevó a una serie de artículos de follow-up en otras publicaciones musicales. Rolling Stone publicó un análisis titulado The Business of Rivalry, How Record Labels Manufacture and Control Artist Competition. Variety escribió sobre The Sony Decision That Changed Latin Music's Power Dynamic. Para septiembre de 2023, la historia había alcanzado such prominent coverage que tanto Becky G como Karol G se vieron obligadas a adresar la situación publicly. Karol G fue la primera en hablar, durante una entrevista en Despierta América. Mira, dijo con obvious discomfort, Becky es una artista increíble y siempre va a tener mi respect. Las decisiones sobre collaborations y estrategia no siempre están en nuestras manos. Hay muchas considerations business que a veces la gente no entiende. Becky G esperó hasta octubre para dar su versión during una entrevista en The Breakfast Club. I love Karol, I love her music, I love what she represents for women in this industry, dijo. But sometimes the business side of music forces you to make decisions that aren't necessarily about personal relationships. I'm focused on my own journey right now. Ambas statements fueron carefully crafted para acknowledge the situation without revealing specifics, pero también served to confirm what many in the industry already suspected. Their collaboration days were over, not due to personal issues, but due to business decisions made above their pay grade. En noviembre de 2023, se produjo el momento más incómodo yet. Durante los Latin Grammy Awards, Becky G y Karol G fueron seated at tables directly next to each other. Las cámaras repeatedly cut to both artists during the ceremony, clearly looking for any signs of tension or interaction. Fue surreal,
comentó un asistente a la ceremonia. Dos de las artistas más successful en la música latina, sentadas a metros una de la otra, pero clearly operating under instructions de no interact publicly. El moment más talked about came when Karol G won the award for Best Reggaeton Performance. As she walked to the stage, she passed directly by Becky G's table. Becky stood and applauded, and Karol nodded in acknowledgement, but the interaction was noticeably brief and formal compared to their previous public friendship. Ese moment became iconic for all their own reasons, observed un crítico musical. It perfectly encapsulated how business decisions are forced to naturally collaborative artists into an artificial distance. En diciembre de 2023, la situación took another turn cuando leaked audio from the March Sony Music meeting began circulating on social media. The audio was clearly recorded without authorization y only contained about 90 seconds of conversation, but it included Roberto Martinez's statement about having touches between Becky and Karol. The leak was devastating for everyone involved, admitted a Sony Music insider. Suddenly, what had been industry speculation became a confirmed fact. Roberto's exact words were out there for everyone to hear. La reaction from fans was immediate and intense. Almohadilla Justice for Becky y Almohadilla Karol deserves better began trending simultaneously on Twitter. Fan accounts for both artists began attacking Sony Music Latin en masse, demanding explanations y transparency about the decision. We had never seen anything like it, said a social media manager at Sony. Usually, when there's industry drama, fans pick sides between artists. This time, fans of both artists united against US. It was a PR nightmare. En enero de 2024, la pressure from fans y media had become so intense que Sony Music Latin decided to issue an official statement. The statement, released through their official channels, acknowledged que strategic business decisions had been made regarding artist development y market positioning but denied que there was any artificial separation of artists. We remain committed to the success of all our artists y continue to support their individual artistic journeys, the statement read. Any suggestions que we have interfered with personal relationships o colaboraciones artísticas are unfounded. The statement satisfies no one. Fans viewed it as corporate speak que avoided addressing the real issues. Industry insiders saw it as damage control que came too late. Y critically, neither Becky G nor Karol G publicly endorsed the statement. Para febrero de 2024, los efectos de The Sony decision habían become apparent in the charts. Karol G's TQG with Shakira had become the biggest Latin hit of 2023, benefiting from massive promotional resources. But her solo singles that followed and performed as well, leading some to speculate que she missed the creative challenge que competing with Becky G had provided. Meanwhile, Becky G's transition hacia pop mainstream había been rocky. Her English language singles había received significant radio play pero ante connected with audiences the way her reggaeton collaborations had. It seemed like she was fighting against her natural artistic instincts, observed a music critic. The most telling evidence of the cost of Sony's decision came in March 2024, exactly 1 year after the fateful meeting. Industry analysts released data showing que while Karol G's streaming numbers habían increased by 15%, the combined streaming numbers of both artists was actually lower than it había been during their collaborative period. Sony had achieved their goal of eliminating internal competition, wrote a Billboard analyst. But they had also eliminated the creative friction que had been driving both artists to their highest achievements. En abril de 2024, rumors began circulating que Becky G was considering leaving Sony Music entirely cuando her contract came up for renewal en 2025. Sources close to her team suggested que she was frustrated with the limitations placed on her artistic freedom y was exploring options with other labels que would allow her to return to reggaeton. Becky never wanted to abandon reggaeton completely, revealed a source. That was a business decision imposed on her. She's been looking for ways to get back to what made her happiest creatively. Simultaneously, reports surfaced que Karol G was feeling isolated in her success. Without meaningful competition in the female reggaeton space, she had begun seeking collaborations with artists outside of Sony Music, potentially creating new competitive dynamics. Karol realizes now que competing with Becky made both of them better, explained an industry insider. She's actively looking for ways to recreate that creative tension, even if it means working outside her own label. En mayo de 2024,
La story took an unexpected turn cuando both artists were announced as headliners for separate nights of the same festival in Mexico. It was the first time since the Sony decision that they would be performing at the same event, even if not on the same night. The festival organizers had carefully structured the lineup to avoid direct scheduling conflicts, but marketing materials made it clear that this was being positioned as the reunion everyone had been waiting for. Ticket sales immediately skyrocketed. The public hunger for any connection between Becky and Carol was incredible, noted the festival director. We had sold out both nights within hours of announcing that they would both be there. But in June 2024, just weeks before the festival, both artists withdrew from the event. No official explanation was given, but sources suggested that Sony Music had intervened, fearing that any public reunion might undermine the strategic separation they had worked so hard to maintain. It was the most obvious example yet of how business decisions were overriding artistic and fan desires, commented a music journalist. Two artists wanted to perform, fans wanted to see them, promoters wanted to book them, but corporate strategy said no. The festival withdrawals marked perhaps the low point in public perception of Sony Music Latin's handling of the situation. Fan protests were organized outside Sony offices in Miami, Los Angeles, y Bogotá. Social media campaigns calling for boycotts of Sony Latin artists began gaining traction. We had never experienced anything like this sustained negative publicity, admitted a Sony executive. Our decision had been purely business, but it had created this massive cultural backlash that we hadn't anticipated. En julio 2024, 15 months after the original decision, Roberto Martínez was quietly moved to a different role within Sony Music Entertainment. While officially described as a promotion, industry insiders understood it as a response to the sustained controversy over the Becky G/Carol G situation. Roberto became the face of a decision that was actually made by a committee, observed an industry veteran. He was brilliant at his job, but this situation had become so toxic that Sony needed to make changes. As of August 2024, neither Becky G nor Carol G had collaborated since Mamidos en 2022. Both had continued to have successful careers, but industry data suggested that neither had reached the commercial heights that their collaborative period had promised. The Sony decision represented everything wrong with modern music industry thinking, que included a prominent music critic. They prioritized market efficiency over artistic chemistry, y both artists y fans suffered as a result. The story of Becky G versus Carol G became more than just a tale of two artists. It became a case study in how corporate decisions can shape cultural narratives and artistic destinies. It demonstrated the immense power that record labels hold over even their most successful artists, y the sometimes devastating consequences cuando business strategy conflicts with creative collaboration. For the fans, the industry, y most importantly for Rebecca Marie Gómez y Carolina Giraldo Navarro themselves, the Sony Music decision represented a fundamental question about the music business. Soul commercial considerations always override artistic instincts? The answer, based on the events of 2023 y 2024, seemed to be a resounding no. But perhaps most tragically, the decision had deprived the world of witnessing what might have been one of the greatest artistic rivalries in modern music history, replacing it instead with artificial separation and strategic positioning that satisfied spreadsheets but broke hearts. In the end, Sony Music had achieved their goal of eliminating internal competition and reducing costs. But they had also learned that some competitions are worth preserving, and that the chemistry between artists can be more valuable than any strategic plan dreamed up in a corporate boardroom in Miami.